Le damos la bienvenida al senador del Frente Liber Seregni, del Frente Amplio, Enrique Pintado. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Cómo anda? El gusto es mío, tanto tiempo. Bueno, decíamos, usted integra la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hoy es la reunión con los sectores agropecuarios, pero el fin de semana los hechos modificaron esa agenda y hoy está planteado por parte de la oposición que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, concurra al Parlamento a dar explicaciones a raíz de este desgraciado acontecimiento en el que una trabajadora fuera asesinada el sábado. Sí, lo primero que hay que hacer en esos casos es solidarizarse con el dolor de la gente. Eso es lo primero. Lo segundo es la pregunta que me hago en todos estos casos. ¿Qué pasa después que se apagan las luces de los reflectores? Porque esto va a dejar de ser noticia, lo que no va a dejar de ocurrir es el dolor de una familia y de algo que nos está pasando como sociedad. Y tercero, hoy que la política está tan cuestionada, me parece que también, y no quiero decir la oposición, yo no divido la cosa en buenos y malos, pero me parece que tenemos que reflexionar en esa búsqueda del efectismo y no de encontrar soluciones reales a los problemas. Estamos en una época de posverdad que nos exige a nosotros ser más rigurosos, porque la gente está teniendo, en los 90 era la sé la tuya, ahora es no me importa nada el otro y lo único que me importa es satisfacer mis deseos, mis ganas, mis broncas, todo eso, y es lo que ocurre con esa morbosidad, con esa intolerancia, con ese odio, con esas facetas muy embromadas que ocurren en esas redes, ocurren también cosas buenas, que expresan algo, yo no sé si mayoritario o no. Ahora, lo peor que podemos hacer quienes estamos en política es buscar un efectismo, tratar de sacar un rédito menor de cosas que en realidad la gente no te beneficia, te condena tanto a los que estamos en el gobierno como a los que están en la oposición. ¿Tenemos formas de trabajar buscando el resultado y no tanto el efectismo? Sí, las estamos haciendo en otros temas. Y me parece que ese es el camino. Porque yo me imagino, a ver, me pasa a mí, porque hay que ponerse intentar ponerse en la situación del otro. Y que salgan a decir que caiga este, que caiga el otro, tampoco es una solución. ¿Quién me devuelve la vida? ¿Cómo evitamos esto? ¿Qué gana las personas que están viviendo esta situación? Y con esto yo no quiero eludir responsabilidades, que las debe haber, que hay que ser rigurosos, que hay que mejorar. Pero estamos en un contexto difícil. Si ahora planteaba, eliminemos el dinero, pero eso también tiene una consecuencia. Hoy en el mundo, en los supermercados, yo he estado en otras partes del mundo, no hay cajeros. Tú pagás con dinero, la máquina te da la vuelta, pasás los productos y hay un vigilante que mira que no te robes nada. Ahora, eso significa, donde hay 4 trabajadores, no queda ninguno. Eso también es otro efecto que tiene la tecnología sobre la gente. Entonces, no es que no se pueda. Usted está en un aeropuerto, ya nadie maneja el dinero, te da el vuelto la máquina. Bueno, ocurre hoy en el aeropuerto de Carrasco cuando pagas el estacionamiento. Entonces, esas cosas traen sus complejidades. Bueno, tenemos que ir a una cuestión de fondo y lo más de fondo es qué está pasando con nuestras sociedades. Porque así como estamos sacudidos con el episodio de ayer, antes de ayer estuvimos sacudidos con un episodio que ocurrió en Estados Unidos, donde a un chico se le ocurre matar gente porque sí. Entonces... también por estas horas, antes que ocurriera este hecho lamentable, a partir de la puesta en funcionamiento del Código del Proceso Penal, que le pregunto si la bancada de gobierno ha hecho una evaluación de cómo va su funcionamiento, le pregunto porque se ve en cortocircuitos, ¿no? Esta mañana la fiscal Diana Salvo critica la actuación de la policía, o por lo menos dice es extrañísimo que a este joven no lo hayan capturado cuando está fugado desde diciembre, cuando se señala que se lo está buscando y no se lo encuentra. Se encuentra a los delincuentes que asaltan una joyería en Punta del Este, no se encuentra a este joven desde hace ya 2 meses. Esa crítica. Y por otro lado, la policía o desde el Ministerio del Interior, que se está señalando que el sistema está procesando, está reteniendo menos gente de la que efectivamente comete delitos. Es decir, no es que bajaron los delitos, en realidad bajó la cantidad de procesados, bajó la cantidad de gente que es sometida a procesos judiciales.
Bueno, a ver, primero la bancada tiene previsto hacer una evaluación del Código Penal en un tiempo de ejecución un poco más a finales de este año, porque me parece que en los primeros, cuando esto es un cambio que genera resistencias, que cambia modalidades, es muy difícil evaluarlo hacer casuística con lo poco que está funcionando el sistema, me parece que es apresurado, prematuro y no muy racional. Respecto de la pregunta que se hacía la fiscal, creo que la hace todo el mundo, pero ahí está esa tensión entre la sociedad hipervigilada y la libertad. Esa es una discusión mundial. Muchos me decían, ¿por qué no hay en las cámaras de los supermercados el reconocimiento facial para generar alertas? Bueno, todas esas cosas se pueden hacer, pero también las personas tienen que tener derecho a la privacidad y a que su imagen no te estén siguiendo en todos lados. Bueno, son preguntas que habrá que contestar. A mí también me apena mucho porque es su segundo asesinato. El primero ocurrió en algo que fue muy resistido cuando lo votamos en la Cámara. Hay actores políticos que se negaron a reconocer el femicidio. Y existe, y es un problema real, que lo tenemos y que es muy grave. Que los delitos estos de asesinatos a mujeres en un grandísimo porcentaje ocurran en el hogar. Pues eso nos presupone que tenemos que hacer, vigilar el hogar. El otro día decían que las tobilleras no alcanzaban porque si tenemos que tener a todo el mundo... Bueno, son cambios muy complejos, pero lo primero que hay que hacer es asumir que tenemos problemas. Y bueno, yo creo que es lo que tenemos que ir viendo, cómo va procediéndose para ser más eficientes, ¿no? Si la oposición convoca al ministro del Interior, ¿el Frente Amplio dará los votos para que el ministro concurra? No precisa dar los votos, la oposición los tiene por sí sola. No, sí, lo tengo sola. claro, lo tiene por sí solo, pero le pregunto si la bancada de gobierno daría los votos. Lo tenemos que discutir. En lo personal a mí me generan, si realmente hubiera un interés genuino en ir hasta el fondo, primero no planteamos tanta publicidad. Creo que tenemos 1000 formas reservadas de discutir esto para, si es que queremos encontrar, no montar un show mediático para ver quién es más sensible frente a un hecho doloroso, cuando en realidad tiene toda una apariencia de sacarle rédito político. Eso ya de por sí está generando un problema. El ministro puede ir a comisión, no necesariamente hay que montar un show en el Pleno para que el ministro dé las explicaciones, y creo que está bien que las dé, pero que las dé en términos generales, no solo a partir de un hecho determinado, sino de todo lo que está ocurriendo. Y bueno, el problema es cuando operan esas lógicas de yo gobierno, me defiendo a como dé lugar, y la oposición me ataca a como dé lugar, porque en realidad, como decía Lelutier, siempre se está más pensando en solamente eso que en cantar, cuando lo del juglar, que es la elección del 2019. Ya desde el primer día de gobierno, cuando empezamos, el único objetivo de la oposición es ganarnos en el 2019. Indirectamente nos lleva a que nuestro único objetivo es tratar de que no nos ganen. Así no funciona un país. Le cambio de tema. A las 2 de la tarde es la reunión con las gremiales. A la situación que habían planteado se agrega esta situación de sequía, de falta de lluvias. Desde algunos departamentos se ha planteado se está en emergencia, desde el Ministerio se ha dicho que no, pero yendo a la proclama, desde el Frente Amplio, ¿cómo se ve los planteos que han hecho tanto los autoconvocados como las gremiales que están vinculadas con las tarifas, con el gasto del Estado? Primero, con seriedad. Segundo, hemos tomado medidas. No es cierto que en el agro no se hayan hecho cosas. Ha habido transformaciones revolucionarias en el agro, de la trazabilidad, en fin, una cantidad de cosas. Votamos la ley de riego para no tener estos problemas que hoy estamos teniendo por la sequía, porque siempre estar dependiendo de la lluvia, que ojalá venga en estos días, como se ha anunciado, pero no podemos estar pendientes de eso. Tenemos que tomar previsiones. La mayor cantidad del agua, decía Tabaré Aguirre, se va sin que la podamos retener en un país que la está necesitando a partir del cambio climático. Hemos mejorado mucho la inserción internacional, hemos abierto mercados para nuestra producción, no manejamos los precios internacionales. Entonces,
la plataforma tiene cosas que son atendibles, tiene cosas contradictorias. Yo siento que hay una demanda de achicar el gasto del Estado, por otro más gasto del Estado. Entonces hay que ponerse de acuerdo en qué se quiere. Se dice, no queremos ser un movimiento, no somos un movimiento ideológico, pero se plantea el Estado mínimo, que las funciones del Estado son la salud, la seguridad y la educación, que eso lo vimos en filosofía, es el Estado liberal clásico, juez y gendarme, pequeñito, que eso es contrario al Estado de bienestar. Por ejemplo, y no me preocupa que la gente tenga ideología, al contrario, eso no es un pecado, pero bueno, reconozcámoslo. Creo que bueno, el diálogo es la mejor manera, estuvieron el otro día en el Parlamento, los escuchamos, pero después salió alguien de la reunión con un WhatsApp a decir que no habíamos entendido nada, que él no sabía para qué estaba la burocracia, el Parlamento y todo eso. Hay un cuestionamiento a la democracia, a la política, en función de un interés particular. No creo que esa voz de los que estuvo allí represente a todo el mundo. Cuando yo le decía, bueno, hay sectores que lo que más ponen el acento es en la carga que le representa la tarifa pública. También están las gremiales que insisten y también que el gobierno en un determinado momento, a lo largo del 2017, planteó que se estaba estudiando no aumentar la tarifa y finalmente esa tarifa fue aumentada a partir del 1 de enero pasado. Menos que la inflación. En el caso de... Claro, porque, a ver, yo entiendo cuando hay una demanda en la que se mezclan muchas cosas, pero hay que mirar el largo plazo. Miremos para atrás, hagamos toda la cuenta de qué ha pasado con el país, cómo han evolucionado las tarifas y cómo han evolucionado en el gobierno. Puede que esto no alcance, pero es también una intencionalidad que estamos dando. En fin, hay una cantidad de variables que se plantean. El peso del Estado. Han habido demostraciones científicas objetivas donde el peso del Estado hoy es mucho menor que lo era antes. Yo creo que estamos en un momento donde todo el mundo está privilegiando lo suyo y exclusivamente lo suyo y estamos recogiendo problemas que generó el propio Frente Amplio mejorando la calidad de vida de la gente. En términos de la sociedad, hoy mucha gente, a partir de la evolución del salario real, de la mejora de los ingresos en los hogares, está en una situación que nos demanda nuevas cosas que capaz que no podemos satisfacer. Y hay una carrera que es la que vamos a perder siempre, que es la carrera contra el consumismo. Yo le decía a mucha gente, ustedes antes tenían problemas para ir a trabajar, porque también hay un mundo del trabajo, que son los trabajadores que no se toman en cuenta. Parece que los trabajadores urbanos son parte de una escoria, para algunos, que le dan la espalda al campo. Yo no creo en esa división, pero cuidado, en tirar palos de un lado y de otro. Esa gente ha evolucionado, antes no tenía plata para el ómnibus y hoy lo que no tiene es plata para ponerle la nafta a la moto. Ahora, ¿son problemas? Sí, pero son problemas diferentes. Usted es consciente que en esta proclama del agro, el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina planteó lo positivo que sería para los sectores los tratados de libre comercio y en particular se fija el TLC con Chile. Se lo pregunta a usted, que pertenece al sector político que está de acuerdo con la firma de este TLC con Chile. Lo digo porque he entrevistado otros sectores dentro del Frente Amplio que no están a favor, que están en contra, que consideran que no se han hecho los suficientes estudios de impacto como para ver cómo le iría al país si firma un TLC con Chile. ¿Qué va a pasar durante este año 2018 con este tema? Desde el Frente Liber Sereni, ¿se va a volver a impulsar? Bueno, a ver, primero, los TLC no son mágicos, porque también decimos eso. No son mágicos, son instrumentos, no tienen un efecto milagroso. En particular con el de Chile, yo digo, una pena que el ingeniero Blasina no sepa que ya tenemos uno, o capaz que lo sabe, y que no precisamos esta ampliación para que esos efectos positivos se generen. Esto es una nueva generación, digo, una mejora del que tenemos, que la compartimos, que hay que ampliarla y hay que eliminar algunos temores que a priori se tienen. A mí el Tratado de Libre Comercio con China también me interesa mucho. Se dice, nos van a invadir con los productos chinos. Ya estamos invadidos de productos chinos. Lo que tenemos que hacer es llegar en las mejores condiciones a un mercado chino que para nosotros implica mucho, para los chinos poco, para nosotros mucho, y generar
llegar a ese mercado en las mismas condiciones que llega a Nueva Zelanda y Australia, que son nuestros competidores. Usted dice, es un error de los otros sectores del Frente Amplio no darse cuenta de estos elementos. Ahora estaba leyendo a Gramsci, un libro de Gramsci que se llama Odio a los indiferentes, que es una recopilación de cartas, donde ya en esa época, antes en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, sí, desde la cárcel Gramsci planteaba algunas discusiones que estamos teniendo. Y la tesis central, la que decía, es cuando la realidad cambia, la obligación de la izquierda es analizar esa realidad, no quedarnos, como dicen los españoles, en ese conservadurismo de la derecha que te lleva al inmovilismo. La realidad a veces cambia porque nosotros generamos una nueva base de cambio. Y ese es el tema. ¿Cuál es la pregunta que siempre hay que hacerse? ¿Qué es lo que genera beneficios para las grandes mayorías y qué es lo que da como resultado más igualdad? Mi pregunta es, ¿el gobierno del Frente Amplio ha generado más igualdad? Sí, la ha generado. El índice Gini, por donde quieras, falta por hacer. Esto quiere decir que estamos en el paraíso de ninguna manera. Falta muchísimo y vienen nuevos desafíos. El nuevo desafío es cómo preparamos la gente para nuevos empleos, de una cantidad de tareas, de mano de obra simple que las van a hacer las máquinas. Hoy en China, en Japón, una máquina te construye una casa en 24 horas. Hay sectores dentro del Frente Amplio que no entienden esto de que la realidad cambió y hay que adaptarse a ese cambio. Yo no digo adaptarse, porque eso no sería de izquierda. Para transformar hay que conocer lo que querés transformar, porque si no estás hablando de algo que no existe. Entonces me parece, yo no quiero ser altanero, pero es lo que intento convencer a mis compañeros, de que quitémosle todo ese prejuicio que tenemos, es que, como decía Mujica, capaz que hay que cambiarle el nombre y con eso caminamos, o ponerle un tono caribeño para que ciertas aprensiones o ciertas barreras caigan, porque a mí me pasó una vez en un 1 de mayo, los trabajadores uruguayos peleando en contra de la productividad, la calidad, y después vino atrás un cubano, y la gente los aplaudió mucho, vino un cubano diciendo que en Cuba había los comités revolucionarios, la calidad, la eficiencia, la productividad, y también lo apoyábamos. Y era exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la historia? A veces hay que tener una estrategia para derribar ciertas barreras, ciertos prejuicios que todos tenemos para que las grandes mayorías se beneficien. Ahora, insisto, no hay nada de magia en esto. Nosotros somos un país chico que tenemos que competir en calidad y tenemos que elegir muy bien los nichos de mercado y siempre agregarle valor a la producción. Hay un prejuicio de que la producción agropecuaria es una producción que no agrega valor. Y hoy no es cierto, hay genética, hay trazabilidad, hay mucho valor agregado. Ahora, ¿es lo único que tenemos que hacer? No, yo insisto que la producción intelectual, el software, los programas, ocupan poco espacio territorial y dan muchos millones de dólares. La última, ¿el gobierno y el Frente Amplio deberían ser más críticos con el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro? Yo creo que estamos en una posición, a ver, el Frente Amplio toma las posturas que toma como partido político y el gobierno es otra cosa. El gobierno tiene que respetar institucionalidades, estados, tiene que ser mucho más cuidadoso que lo que tiene que serlo el partido político. Y en esa línea tenemos que estar. Yo creo que tenemos que, como Frente Amplio, ser muy rígidos en que no es el modelo uruguayo el que está en Venezuela. No queremos, yo por lo menos no quiero tener nada que ver con un modelo que tenga algún sesgo de esa confrontación que se ha generado por ser delicado. Y me parece que la democracia y la libertad siempre tienen que estar al primer orden del día. Ahora, eso no quiere decir que tenga una visión ingenua y piense que el otro lado está lleno de personas que son carmelitas descalzas y casi que santos. Hay tanto golpismo de un lado como de otro y hay mucha mezcla. Y hay sectores democráticos de un lado y de otro. Lo que tiene que ser mayoritaria es la democracia y la libertad y por eso tenemos que trabajar.